Gracias, Señor. Gracias, hermanos, en esta tarde por estar acompañándonos a pesar del calor, a pesar de que hoy es un día festivo para muchos allá afuera. Nosotros sabemos y reconocemos y tenemos que tener en nuestro corazón que lo primero que tiene que haber en nuestro corazón es nuestro Señor Jesucristo, y después, pues si nos toca dar un regalito al Padre o lo que sea, pues lo damos, pero no tenemos que cambiar, tenemos que tener prioridades. En el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde le doy gracias al Señor por haberme permitido estar de nuevo con ustedes después de unos meses de ausencia, pero siempre dándole la gloria al que se merece toda gloria y toda honra. Y espero que en esta tarde nos gocemos, recibamos la palabra con gozo, con alegría, y que podamos ser edificados por medio de esta palabra. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Abra su Biblia en Génesis 2, 5, 6. Capítulo 2, versículos 5 y el 6. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Amén. Amén, gloria a Dios. El 5 dice: y todos los árboles del campo, cuando todavía no existía en la tierra, y toda la hierba del campo, cuando aún no había brotado, porque Jehová Dios todavía no hacía llover sobre la superficie de la tierra, y tampoco había un hombre que la labrara, que la trabajara, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros ya tenemos conocimiento de lo que es Adán, tenemos conocimiento de lo que es Génesis, tenemos conocimiento del principio, sabemos que el principio hay mucha semilla, y cada vez que uno lee, estudia, escudriña, va cada día encontrando cosas maravillosas. ¿Por qué no había quien labrara todavía? Solamente había plantas, pero no había lluvia. Dice de que todos los árboles del campo y todo lo que había existía en la tierra, pero no había quien labrara la tierra y no había lluvia. Amén. Entonces vamos a ver más adelantito en Génesis 2, 7, 8, cuando Dios comienza un proceso, porque todo tiene su proceso. En el 7, ahí mismo, en el 2, el versículo 7 y el 8 dice: entonces Jehová Dios formó a Adán del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue Adán un alma viviente. Y el 8 dice: y desde el principio, ¿qué hizo desde el principio Dios? Plantó. Plantó. Desde el principio Jehová Dios plantó. ¿Qué plantó? Un huerto en Edén. Fíjese la palabra, dice, plantó un huerto en Edén. Y puso ahí a Adán, a quien había formado. Vamos a ir paso a paso dándonos cuenta del proceso, porque ya estaban los árboles, no llovía, no había quien lo labrara. Entonces dijo Dios, bueno, tiene que haber un hombre para que labre la tierra. Pero viene Dios y forma al hombre, es un ser viviente, pero todavía no estaba apto para labrar y para cuidar. No puedo decir yo qué edad tenía, pero viene Dios y lo toma y lo pone en el Edén. Fíjese cómo va el proceso. Lo puso ahí, lo dejó ahí, a lo mejor no sé cuánto tiempo lo dejó ahí, porque todavía no estaba apto para él poder trabajarlo. Igual que nuestros hijos, ellos tienen sus edades, ¿verdad que sí? Entonces viene Dios, lo toma y lo pone en el huerto. ¿Cuánto tiempo pasó cuando lo dejó ahí? No sabemos. Pero lo que me llama la atención también es que dice de que él, desde un principio, imagínense, me imagino que cuando hizo los cielos, la tierra, y hizo todo lo que hizo el Señor, ha de haber hecho ese huerto en Edén. Y lo puso ahí. Y ahora, más adelante, vamos a ver qué pasó con ese huerto. Amén. Vamos a ver Ezequiel 28, 13. Vamos a ver qué nos dice
Ezequiel 28:13, porque cuando yo vi ese huerto, yo dije, ve, pero yo tengo que escudriñar esto, porque si Dios dice que desde un principio ya había Él plantado ese huerto, es porque Él ya tenía un propósito, qué iba a hacer con ese huerto, o qué había hecho con ese huerto. Y puso ahí al hombre. Ezequiel 28:13, por favor. Fíjese por dónde vamos escudriñando. Amén. Ezequiel 28:13 dice: estaba en Edén el huerto de Dios. ¿Qué le parece? Ese huerto que habla Génesis, que Dios lo hizo desde el principio, que estaba ahí, dice, estaba en Edén el huerto de Dios. Este es el huerto de Dios. De toda piedra preciosa eran tus vestiduras. En otras palabras, en otras Biblias puede decir de toda piedra preciosa. Eran sus atavios. De cordolina, de esmeralda, de berilo, de jaspe, la roca de cristal y perlas. Llenaste tu tesoría con oro y con piedras preciosas. Tus almacenes. Dejémoslo hasta ahí. ¿A quién se refiere la palabra ahí? Si este personaje estuvo en Edén, en el huerto de Dios, antes de Adán, ¿a quién cree usted que se refería esta palabra, o a quién se refiere la palabra cuando habla? Dice que Dios plantó un huerto desde el principio. Jesucristo. Y aquí está hablando de que estaba alguien en ese huerto. Pero si usted lee todo lo que es Ezequiel 28, usted se va a dar cuenta de que Dios dice de que Él hizo a alguien bien importante para Dios y le dio todas estas vestiduras, y no necesariamente fue Jesucristo. No necesariamente fue Jesucristo, sino que Dios dice que Él le dio todas esas vestiduras, y por todo lo que Él tenía, se enalteció y quiso ser como Dios. ¿Quién cree usted que quiso ser como Dios? Lucifer. Entonces dice que donde un día Él estuvo, que ahora es Satanás, pero antes, según las versiones, hay unos que dicen que se llama luz bella, el lucero de la mañana. Isaías lo menciona como el lucero de la mañana. Estuvo en ese huerto. En el huerto de Dios estuvo. Y fue vestido con todas esas hermosuras. Era hermoso, era bello, antes de su caída. Entonces, ahí viene el contraste. Por eso es que el enemigo no se quedó tranquilo. Por eso hizo todo lo que hizo, para que Adán cayera. Por el odio, por el egoísmo, por la envidia, por el enojo, porque él sabía que en ese Edén, a donde vino Dios, formó al hombre, lo sopló y fue un ser viviente, lo tomó y lo puso en ese Edén. Pero ahí en ese Edén, en ese huerto, usted no ve que lo puso Adán para trabajar, ni para cuidarlo, ni para sojuzgar, porque a lo mejor él no tenía la edad de hacerlo, pero lo dejó ahí. Amén. Entonces, si vamos a Génesis 2:15, por eso le dije que vamos a ir en proceso. Regresemos a Génesis 2:15. Fíjese, hermano, un huerto que había desde el principio, donde estuvo la luz bella, el lucero de la mañana, el que cayó y perdió toda esa hermosura, porque quiso ser como Dios. Pero si vamos al 2:15, ¿qué dice el 2:15? Dice: luego, tomando Jehová Dios a Adán,
O sea que lo tomó del huerto el huerto que fue hecho al principio, que fue instalado al principio, lo tomó nuevamente. Dice, luego tomando Jehová Dios a Adán, lo puso en el huerto de Edén. Este es otro huerto, porque ya lo había dejado en un huerto, ¿verdad que sí? Lo dejó ahí, dice, en el huerto que él había establecido desde el principio. Pero aquí está hablando de otro huerto. Y luego, tomándolo, o sea, lo agarró, lo trajo Jehová Dios a Adán y lo puso en el huerto. Pero aquí ya lo puso, ¿para qué? Para que lo labrara y lo protegiera. Y en otras versiones también dice para que sojuzgara, porque le puso nombre a todos los animales y todo eso. Entonces lo trajo y lo puso en otro huerto para que lo cuidara y lo protegiera. Mi Biblia dice para protegerlo. Y usted se puede preguntar, ¿protegerlo de qué? Dios sabía que había que hacer un trabajo ahí, que no solamente Adán iba a estar para ponerle nombre a los animales, no solamente iba a estar para trabajar las plantas, porque ya salían agua. Dice que en el primer huerto que él había establecido, del primer huerto salía un río, y ese río se dividía después en otros ríos, que comenzó a regar la tierra, y al regar la tierra viene Dios, pone a Adán en este huerto para cuidarlo. ¿Por qué? Porque las plantas iban a comenzar a fortalecer, a dar flores, a dar fruto, en fin, ¿verdad? Pero dice para protegerlo. Había algo de qué protegerlo. Y ese era el trabajo de Adán. Bueno, hasta ahí vamos bien. Pero a donde yo lo quiero llevar es que Adán tenía una orden. Y cuando Dios lo puso a labrar y todo, al principio dice, Adán necesita una ayuda idónea. Pero ¿qué hizo Dios? Antes de la ayuda idónea, dice que le trajo animales para que le pusiera nombre. Pero cuando Adán vio a doña jirafa, a doña hipopótamo y todos ellos, no encontró una mujer semejante a él. No encontró algo semejante a él, porque todos los animales que le trajo Dios, nada había para él. Por esa razón Dios dijo, bueno, hay que hacerle una ayuda idónea. ¿Me entiende? Pero lo más importante aquí, vamos a ver. Dios puso un huerto, un Edén y Adán. Entonces ahí vamos a ver que lo puso para cuidar, para labrar y sojuzgar a los animales. Él tenía el gobierno, ellos le obedecían, y a lo mejor si él los llamaba por su nombre y ellos acudían a él. Entonces nosotros, si vamos al Viejo Testamento, vamos a ver que el tabernáculo estaba dividido en tres partes. El tabernáculo estaba dividido en lugar santísimo, en lugar santo y en lugar atrio. Tres departamentos que tenía: lugar santo, santísimo y el atrio. Eso tenía el tabernáculo que estaba establecido antes en el Viejo Testamento. Yo creo que usted lo ha leído. Si usted ve que hay tres departamentos en el tabernáculo, eso nos está hablando del huerto, nos está hablando del Edén y nos está hablando de la tierra, porque el hombre es tierra. Dios lo formó de la tierra. Amén. Y si Adán también cayó por la desobediencia, porque Eva dice que comió y todo eso, pero acuérdese que vino hecho de la tierra, y aunque Dios le sopló en su nariz, la tierra ya había estado contaminada. Porque antes de Adán ya había habido seres anteriores que le llaman los preadámicos. Y si hubieron seres anteriormente preadámicos y ya dice que la tierra estaba desordenada y vacía y todo eso, quiere decir que ya habían habido otros personajes. Esa tierra estaba contaminada. Viene Dios y le sopla, y un ser viviente. Hoy en día, si usted ve que alguien está desmayado o se está ahogando, que tomó agua en el mar y está ahí, que está ahogando, o que le quieren ayudar,
¿qué hacen? Le dan respiración boca a boca, ¿verdad que sí? Amén. No le soplan en la nariz. Dios sopló en la nariz, porque Dios lo que le dio al hombre a que trabajara su cerebro. Le sopló a su nariz para que su cerebro se activara y pudiera pararse y pudiera moverse. Pero el hombre hoy en día no, le tapan la nariz y le echan aire por la boca Amén. para que sus pulmones agarren aire y vuelvan a respirar. Un trabajo diferente, totalmente diferente a lo que Dios hizo. Porque en el cerebro está todo. Ahí es donde Dios sopló por la nariz. Pero ese no es el tema, en el punto. El punto está en que si Adán cuidaba, labraba y se juzgaba, había un huerto, había un Edén y había tierra que era el hombre. Pero en el lugar santísimo hay tres partes, hay santísimo, santo y atrio. 3 departamentos también. Si usted va viendo que son 3 departamentos, 3 departamentos, 3 departamentos. Amén. Amén. Eso fue en el tabernáculo. Ahora veamos Génesis 3:6. Yo sé de que Génesis es bien conocido, yo sé que Génesis tal vez lo sabemos hasta de memoria, pero Dios siempre da algo nuevo, porque la palabra es viva y eficaz. Aleluya, sí, Señor. Veamos Génesis 3:6. Aquí habla acerca de cuando ya la caída, cuando fue engañada Eva. Dice, viendo a la mujer que el árbol era bueno para comer. Fíjese, leamos desde el 5 para que usted pueda poderlo entender mejor. Dice, porque Dios sabe que el día que ustedes coman de él, les serán abiertos los ojos y ustedes vendrán a ser como dioses que conocen el bien y el mal. Aquí está hablando del árbol que estaba plantado en el huerto. Amén. Porque Dios hizo todos los árboles, pero plantó uno, Sí. del bien y del mal. Si usted puede ver que era un árbol, pero tenía el bien y el mal. Amén. Podríamos decir que era un híbrido. Tenía 2 genéticas ese árbol. Por eso Dios le dijo, no coman de ese árbol. Porque Dios sabía lo que iba a pasar con ellos. Su alma iba a ser trastocada. Ese árbol, siendo uno, tenía 2 genéticas. El del bien y el del mal. Pero también estaba el otro árbol, el árbol de la vida, que era para vivir para siempre. Entonces, en el 6 dice, viendo la mujer que el árbol, ¿ya había comido la fruta Eva? No. O sea que a Eva no se le abrieron los ojos cuando comió la fruta. A Eva se le abrieron los ojos antes de comer la fruta. Porque cuando viene Satanás y le dice, porque Dios sabe que va a pasar esto, esto y lo otro, porque ese le es hábil para engañar. Entonces dice en el 6, viendo la mujer que el árbol era bueno para comer y codiciable a la vista, y que era árbol deseable para contemplarlo, tomó el fruto y comió y ofreció también a su marido que estaba con ella. Se le abrieron los ojos antes de comer el fruto a ella, y ahí entró en ella lo que es la codicia, porque dice que era codiciable. Viendo la mujer que el árbol era bueno para comer y codiciable, entró la codicia, y era el árbol que daba un fruto que daban ganas de comérselo. Ahí podemos ver que Eva se le abrieron los ojos antes de que comiera. Y después ya ustedes saben la historia que pasó con Adán y Eva. Entró la desobediencia en Adán y en Eva. Pero he aquí a donde yo voy. Acuérdense que yo le he hablado de cuidar, labrar y sojuzgar. Le he hablado del huerto, le he hablado del Edén y de la tierra que es Adán.
Les hablé del tabernáculo, que también está dividido en lugar santo, santísimo y atrio. Ahora usted puede darse cuenta por qué nosotros somos seres tripartitos. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Porque desde un principio se establecieron 3 cosas. Y esas 3 cosas son bien importantes. Entonces viene Adán y Eva, pasa lo que pasa y Dios los saca al huerto. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Adán y Eva tuvieron hijos adentro del huerto? No se sabe. Pero por una palabra se puede decir que sí, pero no hijos naturales. Porque dice la Biblia de que entonces Dios, cuando desobedecieron, le dijo, entonces ahora yo te voy a multiplicar los dolores. Eso quiere decir que antes posiblemente tenía dolores más suaves o no tenía. Pero ahora le multiplicó los dolores. Pero no me voy a meter en eso porque es otro tema. Pero los saca a ellos. Cuando los saca, entonces ellos comienzan a tener sus hijos. ¿Cuántos tuvieron? Tuvieron a Caín y a Abel, ¿verdad? Pero ya en desobediencia. Ahí salió el fruto de los frutos, porque ahí salió el fruto del fruto que ellos habían comido. Como consecuencia de ese fruto que ellos comieron, al absorberlo, ellos lo que les pasó fue que sustrajeron las 2 genéticas. Y esas 2 genéticas usted las puede ver en Abel y en Caín. El del bien y el del mal. Del árbol que ellos comieron. Porque Caín, ¿saben que lo que le hizo a Abel? Mató a Abel. Ahí salió a luz y ahí salió la consecuencia de la desobediencia. Y ahí salieron las 2 genéticas. ¿Qué pasa cuando hay 2 genéticas? Cuando hay 2 genéticas hay 2 generaciones. Aquí van a haber 2 generaciones, una del bien y una del mal. Así de sencillo. Al absorber ese fruto. Viene Dios y dice, bueno, ya, Caín mató a Abel, Dios le habla a Caín, le dice lo que va a pasar con él y le pone una señal para que no lo mate. Pero también sabe que la sangre de Caín clamaba venganza. Entonces vamos a ver ahora Génesis. Abel, sí, perdón. Entonces Abel clama por venganza, Caín es destituido y le ponen una señal. Ahora vamos a ver Génesis 4:8, que es lo que estoy hablando, y le quiero que lo lea porque no es que yo me lo estoy inventando, sino que vamos al paso, vamos desgranándolo poco a poco, porque es un proceso. El 4 de Génesis y el versículo 8. Aquí es donde dice que entonces Caín dijo a su hermano Abel, vayamos a la llanura, y aconteció que estando en el campo, Caín se alzó contra su hermano y contra su hermano Abel, y lo asesinó. Entonces haber dicho Satanás, bingo, se acabó la línea del bien, porque esa iban a ser 2 luchas, eran 2 genéticas, 2 generaciones. Entonces al Caín tener el espíritu del mal, venció aparentemente sobre el bien, pero nunca el mal puede vencer el bien. Lo que Satanás no sabía, que Dios tenía algo preparado, porque según Satanás se acabó, Abel murió, se acabó, pero no. Después dice que de un tiempo Eva tuvo otro hijo. Y ahí es donde empieza un nuevo proceso en la historia. Porque Dios no se podía quedar sin generación del lado del bien. Definitivamente. No podía. Porque es un Dios perfecto. Porque el Dios sabe todo lo que hace. Y lo conoce todo. Entonces, vamos a ver Génesis
ahí mismo en el 4, en el 25. En el 25 dice, y Adán tuvo otra vez intimidad conyugal con su esposa, Eva, y ella concibió a luz un hijo y le puso por nombre Set, pues dijo, Jehová me ha concedido, Dios ha dado otra descendencia en lugar de ¿quién? De Abel. Otra descendencia con una buena genética, que es Set, porque de toda esa descendencia de Set viene Jesucristo, porque viene de generación en generación. Y Set significa restitución. Él me ha restituido. Ahí empieza una nueva generación. Y comenzó a multiplicarse las generaciones. No salió el enemigo con el gusto de que ahí se acabó, terminó y que ya. No, Dios restituyó. La Biblia dice también de que cuando Jesucristo fue a la cruz y que según el enemigo, Satanás, que Dios lo reprenda, ahí se acabó todo. Pero no. Dice la palabra de Dios que Dios nos restituyó por un cordero. Fuimos restituidos por un cordero que se dio a sí mismo por todos nosotros. Amén. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Usted lo puede leer. Nos restituyó por un cordero, así como Dios le restituyó a Eva, a su hijo, porque no podía dejar que las generaciones se terminaran. Amén. La restitución es importante para Dios, porque Dios siempre tiene un trabajo que terminar. Lo que Él empieza, lo termina. Veamos Juan 1:29. Juan 1:29 habla Juan el Bautista. Pero a mí me gusta leerlo para que usted vea de lo que estoy hablando. Amén. Yo les dije a la hora de ministrar, a veces no a todo le puede decir un amén. Tiene que usted leer y escudriñar. En el 29 dice, y al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y declaró, he aquí el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Ahí Dios lo que hizo fue que nos restituyó por un cordero, por su Hijo. Ese cordero inmolado que se dio a sí mismo para que nosotros no lleváramos esos pecados y fuéramos a otra muerte, sino que Él se dio a sí mismo y murió por nosotros y llevó todos los pecados de nosotros. Entonces vemos que habían dos genéticas desde el principio: Caín y Abel. Pero cuando nace Set, se hacen tres. Aunque Abel no tuvo hijos ni nada, Caín sí tuvo. Set también tuvo, pero ya estaban escritas 3 generaciones ahí. Las 3 generaciones tienen que ver con Adán y Eva, pero también tienen que ver con el huerto, el Edén y Adán, porque Él lo formó de la tierra. 3 generaciones. Por eso es que Él tenía que establecer la otra generación, porque si Abel moría, Él tenía que dar otra generación para poder cumplir con las 3 generaciones. Lo que se habla del atrio santo y santísimo. Atrio es el lugar santísimo, es una cosa que es lo del frente. El atrio es lo de en medio. Lo santo es lo en medio y lo atrio es atrás. Por eso es que tenemos que saber Biblia, porque dice que muchos somos llamados y pocos los escogidos. Hay 3 dimensiones.
Depende en qué dimensión queremos estar. Pero tenemos oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Y es un Dios de progresos. No podemos quedarnos allá en el atrio. Cuando nosotros empezamos en Cristo, estamos en el atrio. No tenemos el conocimiento necesario. Después llegamos al santo y después al santísimo, porque todo tiene un proceso. Amén. Amén. Perdón. Hechos 15:15. Voy a leer esto porque dice que el tabernáculo de David dice de que tiene que ser restituido. El tabernáculo de David tiene que ser restituido. El tabernáculo de nosotros, porque somos espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser restituido. Si nosotros venimos de un huerto, nosotros tenemos que regresar a ese huerto. ¿Cómo tenemos que regresar a ese huerto? En un proceso. O sea que si veníamos de atrás para adelante, podemos ir después de adelante para atrás. Pero ahorita el proceso nosotros es para atrás. Tenemos que regresar a ese lugar. Hechos 15:15. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Hechos 15:15 dice: y con esto coinciden las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré, levantaré el tabernáculo caído de David, que estaba caído, y reedificaré lo que de él está caído, y lo levantaré, para que el resto de los hombres, ¿quién es el resto de los hombres? Nosotros. Para que el resto de los hombres busquen a Jehová con todos y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice Jehová, que hace todas estas cosas. Los gentiles. ¿Por qué va a ser restaurado el tabernáculo de David? Porque nosotros tenemos que ser restaurados. ¿Por qué tenemos que ser restaurados? Porque tenemos que regresar de donde venimos. Tenemos que regresar a ese huerto de donde Jehová Dios puso a Adán por primera vez, el huerto de Dios, que estaba vacío porque había uno que lo había ocupado, pero le falló a Dios. Quiso ser como él y el Señor lo derribó. O sea que si lo derribó, ese huerto de Dios estaba en las alturas, estaba donde Dios está. Gloria a Dios, Señor. Viene, después lo agarra a Adán y lo baja y lo pone en el huerto terrenal para que labre la tierra, para que lo trabaje, para que lo sojuzgue. Le puso un trabajo. Es ahí donde Satanás dijo: no, pero me vinieron a quitar mi lugar. Yo estuve ahí, ¿cómo va a ser posible? ¿Entiendes? Y hizo el trabajo que tenía que hacer en el hombre, derribarlo. Amén. Entonces nosotros tenemos una promesa que se va a cumplir. Tenemos que ser restaurados. Nuestro tabernáculo tiene que ser restaurado. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. O sea que el espiritual está figurado en Set. El alma está figurada en Abel. Y el cuerpo está figurado en Caín. Ahí están los tres. Set, Abel y Caín. Ahí podemos ver Set, lugar santísimo, Abel, lugar santo, y Caín, atrio. Y yo le doy gracias al Señor en esta tarde por haberme abierto un poquito los ojos, poder ver este escenario. Es un escenario que usted puede visualizar cuando Dios le abre sus ojos. Usted puede visualizar el terreno. Es un escenario donde usted dice: wow, Señor, pero ¿por qué eso? ¿Por qué aquello? Yo dije: pero si lo pusieron en un huerto y lo toma y lo trae a otro, ese huerto tiene que tener un porqué para que Dios lo hizo. Ahí es donde Dios me llevó a Ezequiel, para que viera cuál era el huerto donde Dios puso por un tiempo
a Adán. Y después lo toma y lo lleva al otro huerto para que lo trabaje. Así estamos nosotros hoy en día, el Señor nos está trabajando. Y nuestro tabernáculo tiene que ser restaurado. Porque si nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, tenemos un tabernáculo de Dios en nosotros que tiene que ser restaurado. Tiene que ser restaurado ese tabernáculo. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor en esta tarde por la palabra. Espero en el Señor Jesús que usted me haya entendido y que seamos bendecidos y edificados. Amén. Gloria Bendiciones a Dios. y gracias por escucharme. Y gracias también a todos los que nos escuchan por medio de YouTube. Bendiciones.